En una ocasión dijo Napoleón: puedo permitirme el lujo de perder un hombre, pero jamás me permitiré el lujo de perder un minuto. Y es verdad, para este joven ingenio, para este joven sabio de la estrategia del siglo XIX, el tiempo era precioso y preciado. Además tenía buena perspectiva de la relación espacio-tiempo, sabía operar bien en el campo de batalla y en el campo de la política, como veremos en el capítulo de hoy. Napoleón, ¿os acordáis? Lo dejamos el pasado capítulo casi accediendo a ese cargo de cónsul vitalicio. Pero recordemos un poquito. Tenemos que acercarnos a la campaña de Egipto, 1798-1799. Napoleón, a pesar del cerco inglés, logra llegar a Egipto. Allí se enfrenta a los temidos mamelucos, que era una milicia turco-egipcia. Hasta entonces se decía que los mamelucos eran ciertamente invencibles. Una vez que llegó Napoleón ya no lo fueron tanto. Se subió a una pirámide y dijo: soldados, desde estas pirámides 20 siglos de historia os contemplan. Y efectivamente, los franceses se sintieron orgullosos de su jefe, de su líder. Aunque después llegó Nelson y en la batalla de Abukir dejó sin flota a la expedición de Francia en Egipto. Al quedarse sin flota, Napoleón aislado intentó subir y pasar a Francia por la retaguardia, tomando Viena al asalto desde el este. No lo consiguió. En San Juan de Acre se vio parado por la heroica defensa de los que allí se encontraban. Tuvo que retroceder, tuvo que volver a Egipto, y que llegó a pensar en quedarse allí o pasar incluso a la India. Tal era su sueño de grandeza. Al final, en 1799, viendo que la situación era insostenible, abandonó cruelmente a su tropa y en una fragata burló el cerco británico y llegó a Francia. Y en eso estamos, pero conozcamos un poquito más a nuestro personaje de esta noche. En muchos aspectos, Napoleón siguió siendo el corso jefe de la banda, o el cabeza de familia corso. Esa dimensión corsa probablemente era importante para él por dos razones principales. En primer lugar, tenía la perspectiva de un extranjero hacia la nación que le recibe. Y es increíble, cuando repasamos la historia, cuán a menudo el forastero que llega de un pequeño pueblo con un nombre extraño y curioso, acento provinciano e incluso extranjero, es capaz de revitalizar a la nación que le acoge. Creo que en este caso no solo se puede hablar de Napoleón, sino también de Hitler, Stalin, Ayatollah Khomeini y del propio Saddam Hussein. Es curioso cómo siempre se relaciona Napoleón con Hitler o con Stalin. Yo pienso que Napoleón era mucho mejor que todos estos, pero también tiene sus fallos. Luego veremos cuáles eran estos fallos, a nuestro modo de ver. El caso es que Napoleón llega en 1799 a Francia y está muy cansado. Él incluso en alguna carta anterior había escrito a su hermano José: tengo 29 años y estoy cansado, estoy muy cansado. Búscame, preciso, de una casa solitaria donde reposar y donde poder poner en orden mis ideas. Esto lo decía con 29 años. A la edad de 31 llegó a afirmar que él tenía el corazón muy viejo, muy viejo. Cuando llegó a Francia, se encontró con este país totalmente dividido. No estaban los franceses ni a favor del directorio, entonces gobernante, ni a favor de la monarquía, aunque había monárquicos. Y en consecuencia casi se mandó operar una especie de golpe de Estado que subió a Napoleón al cargo de consulado. Como hemos dicho antes, era cónsul. Se recuperaba, por tanto, también el viejo cargo romano. A él le gustaba, a él le apetecía. Y así, en 1800, lo tenemos como cónsul de Francia. Se empieza a gestar el imperio francés. Parece que llega la paz, porque los franceses, si ansían algo, es la paz. Pero los austríacos vuelven a atacar en 1800, se quieren hacer con el control de Génova, se quieren hacer en definitiva con el control de Italia. Y aquí llega Napoleón, una vez más, a Italia, y una vez más triunfa en la heroica batalla de Marengo, aunque él estuvo a punto de perderla, porque eso sí, Napoleón es un buen estratega, pero un pésimo táctico. Lo demostraremos después en posteriores batallas. Marengo está a punto de perderlo, pero a última hora llegan refuerzos, y el que va a cargo de estos refuerzos muere. Y los honores, una vez más,
la buena estrella de Napoleón. Los honores son para el cónsul Napoleón, que llega a Francia siendo aclamado por todo el pueblo. El poder de Napoleón llega a ser incluso preocupante para algunos sectores de la política nacional. Día y noche trabajaba para reformar y mejorar la administración del Estado, el comercio, las leyes, la educación y la religión. Con ello consiguió crear una nación capaz de respaldar sus ambiciones militares. Una nueva constitución le permitió nombrar generales, jueces y ministros. Francia se encontraba en su poder. En 1801, gracias a la paz con Austria, volvemos a ser felices en Francia. Lo cierto es que de 1800 a 1807 aproximadamente, Francia vive una época feliz, llena y pletórica. Fuerza, victorias, grandes batallas, grandes conquistas, grandes anexiones. Napoleón está en su mejor momento, sin duda alguna. En 1802, con el Tratado de Amiens, pues Napoleón debe devolver Egipto. Los ingleses se comprometen a devolver Malta. No la devolvieron nunca, por cierto. Pero eso sí, Napoleón conserva Bélgica, conserva buena parte de los territorios conquistados en el viejo continente, y eso le hace sentir bien, eso le hace pensar en un futuro optimista. Pero eso no podía durar mucho. Napoleón era demasiado ambicioso, y en 1803 se plantea la invasión de Inglaterra. Creo que la campaña más impresionante en la que Napoleón aparece en todo su esplendor es la de Austerlitz, cuando, con gran secreto, decidió acabar con una conspiración a sus espaldas. En aquella época, Napoleón ya estaba planeando la invasión de Inglaterra. Había previsto los movimientos de un gran ejército. Cada cuerpo tenía asignado un movimiento distinto, para que todos se reunieran en el lugar preciso, en el momento correcto. Esta constituye la primera evidencia que tenemos de que el concepto de guerra había cambiado. Se supone que Napoleón iba a propiciar el acceso de Luis XVIII otra vez a la monarquía. Por tanto, los monárquicos se acercan muchísimo a Napoleón. Le hacen un poquito la pelota, le rinden pleitesía, casi le adoran. Pero Napoleón enseguida les demuestra que no, ni mucho menos, que para Luis XVIII, para eso está él, como buen emperador que sería a partir del 2 de diciembre de 1804. Por tanto, los monárquicos inician una serie de atentados contra la persona de Napoleón, que como siempre fracasaban. Incluso desde Inglaterra se prepara la eliminación del personaje. Se quiere hacer que un duque, el duque de Guienne, asesine a Napoleón. Napoleón se entera del hecho, se entera de lo que va a ocurrir y fusila al duque. Quizás sea el hecho más tumultuoso, el hecho más tétrico del reinado de Napoleón. Aunque él dice que son razones de Estado, una frase muy usada por Napoleón, por cierto, y que como son razones de Estado, pues lo fusila y así un enemigo menos. Este Napoleón era tremendo. El 2 de diciembre de 1804 llega el gran día de Napoleón. Aquí contaremos un pequeño cotilleo, porque Napoleón hizo muchas cosas en política, pero también en religión. Como bien sabéis, debido a la Revolución Francesa, la religión fue eliminada, fue suplida. Napoleón la revitalizó, la instauró de nuevo. Él pensaba que un Estado en condiciones debería tener religión, para las buenas costumbres, las buenas maneras y el buen hacer del pueblo. Esto, por supuesto, el Vaticano lo ve muy bien. Y Pío VII, llega el 2 de diciembre, mejor dicho, llega el 1 de diciembre de 1804. Allí se encuentra con Josefina, con Napoleón, y Josefina le hace saber muy discretamente que Napoleón y ella no están casados religiosamente. ¡Oh cielos! ¿Cómo voy a coronar emperador a Napoleón si no estáis casados? No podrá ser emperatriz nunca, Josefina. Por tanto, esa misma noche, muy discretamente, Napoleón y Josefina se casan en el Louvre. Pío VII es el oficiante. No está nada mal. Al día siguiente en Notre Dame, porque Napoleón quería que fuera en Notre Dame, se celebra la ceremonia. Con gran pompa, ornato y ornamento, llegan todos. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, se introduce entre la multitud porque pensaba que, una vez más, su hermano sería víctima de un atentado.